Quiero decir con esto que en los niveles de organización no solamente se utilizan organismos como indicadores, sino que, como dije, pueden ser especies o poblaciones o comunidades. Lo que resultó particularmente útil en estudios de contaminación. La que sigue. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir bioindicadores? Tenemos 4 ítems en general. Uno sería el punto geográfico, la topografía y la latitud del sitio en que se va a hacer el estudio, la capacidad de respuesta del organismo o de la comunidad, las variables ambientales que se den de acuerdo a la época o a las estaciones del año, y las características genéticas y de comportamiento que tengan. Cabe aclarar, igual, si quédate ahí, cabe aclarar que los indicadores son altamente sensibles a los cambios del medio ambiente, y cuando surgen variaciones en los mismos, la respuesta a ellos permiten obtener la información de cuáles son los cambios y la intensidad de ellos. La manera de evidenciar estos cambios puede ser directa, que se centran en la contaminación en sí, o de manera indirecta, que siguen el tipo de proceso. Los bioindicadores, tanto en su ausencia como en su presencia, pueden servir para dar información sobre el ambiente. A su vez, para poder realizar una buena elección de bioindicadores, es importante conocer, obviamente, la biodiversidad del lugar que se tenga que estudiar y las distintas presiones ambientales que vayan surgiendo en el mismo. Además, en ocasiones no es suficiente utilizar solamente un organismo o una comunidad, sino que se pueden elegir diferentes taxones. Ahora sí, si quieres. Utilizamos como ejemplo un caso particular en los arroyos Las Brusquitas y el Durazno, en partido de General Alvarado, en Buenos Aires. En los años 2016 y 2017 se encontró la bacteria de Escherichia coli, ya que estos arroyos fueron utilizados como sumideros de desechos de agricultura, y en los estudios los valores de esta bacteria dieron por encima de los permitidos. En general, cuando la contaminación podría ser fecal de las aguas superficiales, es un problema que obviamente incide en la salud humana, y se puede dar la transmisión de microorganismos, los virus, las bacterias y otros parásitos, y esta transmisión se puede dar por la ingesta de agua o de alimentos contaminados. La que sigue. Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos. El molusco Bilbao o la Corbicula fluminea. Esto puede ser indicador de concentraciones de cadmio, cobre, plomo, en este caso en el delta del río Paraná. La corvina rubia como indicador de estrés ambiental y calidad de agua en el lago San Roque, en Córdoba. El camarón de agua dulce argentino como indicador de concentraciones de cadmio en la laguna de los Padres en Buenos Aires, y los líquenes como indicadores del índice de pureza atmosférica en San Luis. Muy bien. Y ahora va a seguir mi compañera. Bien, si bien los que nombró recién Steffi son algunos ejemplos relacionados a la contaminación, nosotras nos abocamos a un ejemplo en donde se utilizan bioindicadores, pero para una cuestión completamente distinta. Y acá les compartimos una frase que a nosotras nos pareció bastante disparadora para este tema que vamos a tratar, que aparece en el trabajo de entomología forense de Torres y otros investigadores, que dice: los insectos con frecuencia son los primeros en llegar a la escena del crimen y además llegan con una predecible frecuencia. Gracias a estas características que menciona la frase, Belu, si querés pasar a la próxima diapo. Bueno, gracias a estas características
que poseen los insectos, se desarrolló la entomología forense, que es una disciplina que se dedica al estudio y al análisis de la fauna cadavérica en relación a las distintas etapas de un cuerpo en descomposición. Conocer la identidad, la distribución, el comportamiento de estos insectos asociados al cadáver brindan mucha información sobre qué le pudo haber sucedido al cuerpo, porque aportan datos muy valiosos en relación a cuándo, dónde y cómo le ocurrieron los hechos que lo llevaron a la muerte, ¿no? El principal objetivo de esta disciplina es encontrar un periodo de tiempo que se llama intervalo post-mortem, que, bueno, básicamente se trata de establecer cuánto tiempo pasó desde que tuvo lugar la muerte hasta que se encontró el cuerpo después. Para esto no solo se estudia la fauna cadavérica, sino que también es importante conocer el tiempo de desarrollo del ciclo de vida de la fauna que se encuentra y la sucesión ecológica que tiene lugar en la sucesión ecológica tiene un ciclo muy específico según un lugar determinado. Porque la sucesión no va a ser la misma si se trata de un cuerpo que se descompone sobre la tierra o un cuerpo que se descompone sumergido en agua o que queda expuesto a una determinada humedad o temperatura o la oscuridad y, bueno, demás condiciones que puedan ser posibles. Si quieres avanzar, Belu. Fue en el año 94, que era una época en la que en la Argentina todavía funcionaba el servicio militar obligatorio. Se da la situación de que encuentran en Zapala, Neuquén, el cuerpo de un conscripto llamado Omar Carrasco, y con el fin de esclarecer las causas y el momento de su muerte, se realiza una primera autopsia médica en el propio cuartel del terreno del ejército, pero esta autopsia es después desestimada porque el médico confiesa que fue presionado al momento de realizarla. ¿Ven? Bueno, como bien dijo mi compañera Tamara, esta primera autopsia fue desestimada, por lo tanto el cuerpo fue trasladado a la provincia de Buenos Aires, donde se realizó una segunda autopsia que estuvo acompañada de un estudio entomológico. Y este estudio arrojó ciertas conclusiones. Bueno, esperen que... Ahí está, ¿qué pasó? Durante el estudio se encontraron entre el cuerpo y las ropas diferentes especies. Se encontraron 26 larvas de mosca verde común, que es la especie Phaenycia sericata. Se encontró una pupa y un pupario también entre las ropas. Sobre el cuerpo se encontraron también otras larvas, en su interior también, todas de la misma especie de mosca. También se encontró una avispa chaqueta amarilla, que es la especie Véspula germánica, y se encontraron otras especies también, como por ejemplo escarabajos patagónicos. Pero, como bien decían mis compañeras, un bioindicador no puede ser algún organismo al azar. De hecho, el hallazgo de este tipo de escarabajo fue desestimado para el estudio porque no brindaba ningún tipo de información, ya que esta especie de escarabajo tiene una amplia distribución en el territorio y además se alimenta si bien se alimenta de larvas de mosca, se alimenta de larvas en cualquier etapa de desarrollo. Por lo tanto, no nos podía dar ningún tipo de información ni geográfica ni cronológica sobre los hechos. Acá podemos ver una foto de dónde fue arrojado el cuerpo, como para que tengan una idea del lugar donde se lo encontró. Y acá vemos una foto de la vedette de este estudio, la protagonista, que es la especie Phaenycia sericata, que todos la debemos conocer, es una mosca verde común. Ahora les voy a hablar un poco del desarrollo de la vida de esta mosca. Como primer paso está el huevo. Las hembras adultas de esta especie de mosca son atraídas por cuerpos frescos. ¿Por qué son atraídas por estos cuerpos? Porque las moscas adultas se alimentan y consumen todas esas secreciones que pueden tener los cadáveres
y bueno, ponen sus huevos en estos cuerpos, siempre y cuando estén a la luz del día y en un ambiente específico que generalmente implica una temperatura bastante alta. Después de esto viene el estadio de la larva. Las larvas se alimentan del cadáver y a diferencia de la oviposición, las larvas no necesitan luz, puede haber o puede no haberla, pero las larvas van a desarrollarse bien de igual manera. Ahí creo que ahí está Paula, a ver, lo voy a admitir. Ahí entró, ¿no? Sí. Bueno, después de la larva viene el estado de pupa. Este individuo en este estado se desarrolla dentro de un pupario y una vez que está listo para dejar su pupario, ya es una mosca adulta y se maneja como cualquier mosca que conocemos, ¿no? Bueno, gracias a el arduo estudio de esta especie, al conocimiento de cómo se comporta, de sus estadios de desarrollo, de cuánto tiempo tarda una mosca desde que es huevo hasta que sale del pupario, etcétera, etcétera, se logró la reconstrucción de los hechos. Todo esto basado en el estudio de la fauna que se encontró en el cuerpo y en la ropa, ¿no? Se llegó a la conclusión de que el cuerpo, primeramente, fue dejado al aire libre inmediatamente luego del deceso. Al haber estado al aire libre y expuesto a altas temperaturas, las moscas adultas, las hembras de esta especie Phaenycia sericata, realizaron su oviposición. Luego de esto, el cuerpo fue trasladado a un lugar oscuro, es decir, que fue escondido, y al estar en oscuridad, otras moscas adultas no tuvieron acceso al cuerpo, por lo tanto no hubo una segunda oviposición, pero sí los huevos que habían sido puestos cuando el cadáver estaba expuesto a la luz, lograron comenzar su desarrollo. Semanas después de este segundo paso, el cuerpo fue trasladado nuevamente, pero esta vez se lo dejó al aire libre, lo que resultó, como mencioné antes, con la aparición de otras especies, no solo de esta mosca. Entre estas especies apareció el escarabajo patagónico, que bueno, fue desestimado porque no sirvió como bioindicador en este caso, pero la especie que apareció ahora y sí sirvió para dar información fue la avispa chaqueta amarilla, que como esta avispa no forrajea de noche, cuando se halló el cuerpo, se pudo inferir que el cuerpo había sido dejado en ese sitio poco tiempo antes. Bueno, volviendo al tema de la segunda autopsia, cuando se realizó esta autopsia, se llegó a la conclusión de que Omar Carrasco había fallecido por un neumotórax, que es tener sangre libre en la caja torácica, que esto fue resultado de un golpe contundente que lo llevó a la muerte. Y gracias a todo este estudio de saber cuándo la mosca pone huevos, en qué ambiente, cuándo no, el desarrollo, el tiempo que lleva el desarrollo de una mosca, se logró dar luz a que la primera historia dada por las autoridades militares tenía falacias, o sea, no estaba correcta. Las autoridades habían dicho que el soldado Omar Carrasco había desertado hacía bastante más de un mes, pero este estudio, bueno, luego resultó en que Omar Carrasco había fallecido entre 25 y 30 días antes del hallazgo del cuerpo. Por lo tanto, se comprobó que era mentira la primera historia. Y bueno, gracias a que este caso fue tan importante para toda la República Argentina, se logró como que se cancele el servicio militar, la abolición, quise decir, se logró la abolición del servicio militar obligatorio en toda la República. Y bueno, ahora mi compañera Tamara va a seguir un poquito más. Bueno, en esta tabla intentamos mostrar las etapas de sucesión cadavérica para un cuerpo que está fuera del agua, como fue el caso de Carrasco.
El primer periodo de descomposición se llama sacrofágico, que, bueno, como mencioné recién, es la etapa en la que se encontraba el cuerpo de Carrasco cuando lo encontraron, y esto puede evidenciarse con la presencia de estos dípteros del género Musca que se alimentaban de los líquidos cadavéricos, y también, bueno, se alimentan muchas veces de las heridas del ganado. Eh, Como dijo Belén anteriormente, se acercan siempre a la carne fresca. Si el cuerpo hubiese seguido avanzando en su descomposición, hubiese entrado en una segunda etapa llamada dermesteriana, que se caracteriza por la aparición de coleópteros y lepidópteros, o sea, las polillas, que permanecen entre 3 y 4 meses después de haber concluido el periodo anterior. Es decir, hablamos de hasta 7 meses después de muerto la persona. Estos insectos lo que hacen es aparecer cuando empiezan a percibir el ácido butírico que se da por la fermentación de las grasas del cuerpo. El siguiente periodo es el silfiano, que tiene presencia de dípteros del género Phora y coleópteros, que llegan a estar en el cuerpo hasta 8 meses después de haber culminado el periodo dermesteriano. Y el último periodo es el altariano, que se caracteriza por la presencia de ácaros de diversas especies, y estos pueden estar hasta 1 año después de haber culminado el periodo anterior. Y los ácaros en este periodo se van a encargar de ir desecando el esqueleto por completo. ¿Si querés pasar? Bueno, y acá nos pareció interesante mencionar que con el éxito de este caso, se dio lugar a que se reconozca incluso en otros países el trabajo que llevó a cabo la doctora Adriana Oliva, que es la mujer que es una bióloga, investigadora del CONICET, y se especializa en la taxonomía de insectos, y ahora colabora con la justicia, siempre relacionada a la resolución de estos casos, de este tipo de casos. Y bueno, gracias a su trabajo se incentivó la apertura del primer laboratorio de entomología forense que está hoy en día dentro del Museo de las Ciencias Naturales. Y bueno, con el tiempo otras universidades también empezaron a tener el propio, como por ejemplo la UNCI tiene un laboratorio de entomología, y también lo tiene la Universidad Nacional de Misiones y de Córdoba. Y bueno, como dato así final también llamativo, hoy en la actualidad el museo no solo tiene laboratorio, sino que está siendo formador de nuevos científicos dentro de la rama de entomología forense. Perdón, estaba muteada. Esto es más como un dato por si a alguien le interesa. No se puede reproducir acá porque el video es para mayores de 18 años, pero es un video sobre el caso Carrasco. Si a alguien le interesa saber un poco más e interiorizarse en la historia, les podemos pasar el link. Y bueno, con esto terminamos. Gracias. Bueno, buenísimo. Gracias, Belén. Antes de seguir avanzando, les quiero decir algo. Está muy buena la presentación, muy interesante. La verdad como que yo quería como bueno que ustedes lo presenten para ver cómo venía. La cuestión, digamos, están aprobadas, está por arriba de 7, está muy bien. Lo que yo quisiera que ustedes me expliquen, y después la clase, digamos, bueno, tendrá preguntas y haremos un poquito de coloquio. Yo toda la primera parte, clarísimo, teórica, está perfecta. Este es un caso como muy interesante, emblemático en Argentina, es de mi generación. O sea, imagínense que antes los pibes a los 18 años tenían que ir a la colimba, los maltrataban, perdían años de vida, hubo más de un caso de muerte. O sea, súper interesante todo. El tema que, en este caso yo quisiera que ustedes me expliquen un poquito más la conexión con la contaminación. O sea, sí entiendo que es que se usa, y es importante, el conocimiento de los ciclos reproductivos y de vida de algunos de estos elementos que se utilizaron para hacer, digamos,
el análisis de cuándo murió esta persona y demás, pero digamos, ¿ustedes desde dónde lo ven el vínculo con la cuestión de la contaminación? Y ya les digo, está aprobado, chicos, quédense tranquilas, por ese lado quiero un poco, no es que está en juego una nota, sino entender de dónde ustedes lo ven, la cuestión de la contaminación, porque a mí hay un concepto ahí que no me cierra. Pero bueno, probablemente si ustedes me lo explican. No, nosotras lo que hicimos fue mencionar algunos casos que nos parecieron importantes mencionar en relación al uso de bioindicadores dentro de la contaminación y mostrar que los bioindicadores también tienen otro uso más allá de la contaminación, pero bueno, se me ocurre también que se puede dar que ante la presencia de cuerpos en descomposición, la zona se infecte de estas moscas, por ejemplo, que se llaman moscas de la carne, y la sucesión ecológica que se da después. Sí, quizás como ejemplo de contaminación fue lo que yo di como ejemplo de los arroyos, por eso también pusimos ese ejemplo, pero el trabajo está más orientado al caso Bueno Carrasco y todo lo que explicaron las chicas, basado en los bioindicadores en realidad, no sé si tanto en la contaminación, digamos, en general. Pero por eso quisimos poner ese ejemplo de contaminación del agua y de los arroyos para que se entienda un poco mejor. Sí, como dice Estefanía, agregamos el ejemplo particular de la Escherichia coli para unir un poco el caso que veníamos estudiando nosotras con la importancia de los indicadores en la contaminación, porque en el caso de que, por ejemplo, un arroyo se use como sumidero de, no sé, industrias o los desechos de la industria ganadera, si el agua esa se contamina y después se usa, no sé, para lavar vegetales o para regar o etcétera, puede generar, la verdad que un problema en la salud de la población de un lugar específico. Uh-huh. Bueno, está bien. Yo, para ser más claro para el grupo. Esperen que estoy con un tema de una contaminación urgente. Igual recién justo apareció el cartelito que se va a cortar, así que quizás se corte. A mí me apareció un cartel que decía, te estás quedando sin tiempo, te regalamos unos minutos más. No sé. Ok, bueno. El tema es el siguiente. Yo lo que les quería decir es que para la clase en general, ¿no? Más que nada, yo entiendo que nos quede claro que un bioindicador es un ser vivo, ¿sí? O sea, estoy hablando de una planta, de un líquen, de un pez, de la presencia de algún grupo animal, y es que a través del comportamiento de la vida de ese ser vivo, yo puedo detectar presencia o no de contaminación en un determinado ecosistema. Yo acá como que lo entiendo lo que ustedes dicen, como ejemplos como muy interesante, por ahí lo que no quiero es que se malinterprete, ¿sí? O sea, entiendo que lo que ustedes dijeron, pero bueno, seamos claros, la primera parte está muy clara y muy bien la de ustedes. De que tiene que ser un ser vivo, que eso es importante porque a veces nos mezclamos con eso, no importa de qué origen, si es animal, vegetal,
y que su cambio de conducta, su comportamiento detecta presencia de contaminación. Me interesa que eso quede claro. Yo acá lo vi más como que este insecto, a través de su desarrollo reproductivo, te va indicando el estado de descomposición del cuerpo. No lo veo como una contaminación en un ecosistema. Me cuesta ver cuál sería el ecosistema. Pero, digamos, No, tal tampoco vez quiero decir... si hablamos de alguna producción, por ejemplo, ahora que se está hablando tanto de los porcinos Sí. y el entierro de ellos, la abundancia de la presencia de estas moscas también podrían ser un indicador del exceso de estos cuerpos. Como un exceso de eso con... Claro. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Lo que vamos a hacer ahora es, yo lo que me interesa es si para el resto le quedó claro el concepto de indicadores, que esta cuestión no se confunda con la cuestión forense, ¿se entiende lo que le digo? Sino que este caso de, por ejemplo, bueno, exceso de cadáveres de porcinos, bárbaro, puede ser, en el sentido de que sería bueno dar la presencia como de contaminación excesiva, porque hay muchos porcinos enterrados y que esto produzca contaminación. Pero es como bastante complejo el asunto, ¿sí? Así que, digamos, como para la clase me gustó más como toda la primer parte, porque es como clara. La otra es como interesante, porque se fueron a un caso complicado, a una situación rara, ¿sí? Pero entendamos el concepto de bioindicador. ¿Qué es esto? Es cuando a través de la presencia de un ser vivo, como ahí puso Paula, algas en un medio ambiente que deberían estar o no estar, ¿sí? Cambios, por ejemplo, yo les comenté, genéticos en algún desarrollo de un pez que desaparecen en doble columna, columnas bífedas, que es producto de la contaminación, o el caso, por ejemplo, la desaparición absoluta de peces porque no hay oxígeno, ¿sí? Entonces, producto de la contaminación. Bueno, no sé cómo venimos con el tiempo del Zoom. Steffi sigue el cartelero. No, a mí se me fue el cartelero. No apareció más nada. Capaz te dieron más tiempo, como decía la profe, por no usarlo mucho o algo. Puede ser. Ahí Pablo dice que no tenemos de tiempo, así que... Bueno, hacemos una cosa, chicos, porque yo justo tengo un caso de una cuestión de contaminación. En 5 minutos nos volvemos a conectar, son y 36 y 40, entre que nos volvemos a conectar todos, volvemos al mismo de Belén, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar de lo que es aguas. Con esto cerramos todo el primer capítulo de lo que sería el capítulo 1 de la parte de... Le digo más que nada para si ustedes tienen que ir a buscar información al campus. Todo lo que sería la clase 1, que es introducción a la contaminación. Terminamos con este TP, que yo después, ustedes lo van a subir al campus. ¿Está claro?